Gloria a Dios. Josué capítulo 6, verso 6, para la gloria y honra de Dios. Vamos a leer hasta el 12. Gloria a Dios. Josué 6, 6 al 12. Y dice así la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto. Y 7 sacerdotes llevaron bocinas de cuernos de carnero delante del arca del Señor. Y le dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del Señor. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca del Señor y tomaron las bocinas, y el arca del pacto del Señor los guiaba. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritáis, ni se oirá vuestras voces, ni saldrá palabra de nuestras bocas, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca del Señor diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca del Señor. Hasta allí. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Padre, te damos gracias, Dios mío, por esta hermosa oportunidad, Señor, que tú nos concedes, Padre Dios mío, de poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tomes tú, Señor, el control, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, añade bendición, Padre, a tu palabra, y que tu palabra corra y fluya con toda libertad, y que llegue al corazón, Dios mío, aquel, Señor, que está escuchando, aquel que necesita esta palabra, Señor. Padre, en tus manos pongo este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. La victoria está cerca. Vamos a leer el verso 7. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del Señor. Gloria a Dios. Aquí nosotros miramos una historia muy conocida, donde el pueblo de Israel estaba cerca de la ciudad de Jericó. Y aquí miramos nosotros cómo el pueblo de Israel estaba tan cerca. Y miramos 3 cosas el cual conquistaron la ciudad. Estas 3 cosas era el arca del pacto que estaba presente. Para tener la victoria se necesita la presencia de Dios, la obediencia, y que se consagraron. Entonces, aquí nosotros miramos la historia, cómo el pueblo de Israel al final están enfrente de la tierra prometida. Tanto tiempo que esperaron, 40 años en el desierto, que estos siervos de Dios, el pueblo de Israel, caminó, y ahora se encuentran enfrente de la ciudad. El pueblo de Israel ya había cruzado el Jordán, ya habían tomado las 10 piedras, ya habían circuncidado a todo varón, y ahí estaban, ya habían hecho la Pascua, y ahí estaban. Después de 40 años caminando en el desierto, al final se encuentran enfrente de la ciudad, enfrente de la tierra prometida. Y aquí miramos esta escena, aquí miramos al pueblo de Israel. Y lo que me llama mucho la atención es que era otro aspecto, era otra vista, era
totalmente diferente. Dice que el pueblo de Israel iba armado. Quiere decir que iba un ejército que estaba rodeando la ciudad y que nadie iba a abrir su boca, nadie iba a gritar hasta el séptimo día. El ejército del Señor, el pueblo de Israel. Aquí miramos otra foto, miramos otro ambiente. Armado el pueblo de Israel. Aquí totalmente diferente. Si nos vamos 40 años atrás, nosotros miramos que el pueblo de Israel, que estaba en esclavitud en la tierra de Egipto, 430 años de esclavitud, estaban en dura certidumbre, duras tareas. Hacían el ladrillo de paja, los azotaban, los golpeaban, los castigaban, los oprimían, los humillaban. Por 430 años el pueblo de Israel estaba en esclavitud. Eran esclavos de los egipcios. Mucho tiempo de sufrimiento, mucho tiempo de dolor, mucho tiempo de clamor. Pero ahora nos encontramos aquí, que ahora están enfrente de Jericó, totalmente diferente. Estaban vestidos de esclavitud 40 años antes. Ahora miramos nosotros otro aspecto. Ahora están vestidos como soldados, como un ejército enfrente de la ciudad. Ahí está el pueblo de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? El que puede cambiar la situación es Cristo Jesús. Es el poder de Dios. Cuando estaban esclavizados, ahora miramos a un pueblo que va caminando hacia conquistar la tierra prometida y están vestidos totalmente diferente. Son unos soldados, es el ejército de Cristo. Qué maravilloso y qué precioso. Que cuando estaban en esclavitud, bajo certidumbre, bajo el dolor, bajo la opresión del enemigo, ahora son libres. Ahora ellos disfrutan de esta libertad, estando libres. Ahora es diferente. ¿Quién iba a pensar que el pueblo de Israel iba a estar enfrente de Canaán, de la tierra prometida, como soldados armados, un ejército en el Señor? ¿Quién iba a pensar después que estaban esclavizados, oprimidos por el enemigo, por Faraón? Ahora están armados. Ahora cambiaron el ladrillo, cambiaron el labor. Ahora traen armas, traen un escudo, ahora traen un arca, ahora traen una espada en sus manos para conquistar la tierra prometida. ¿Quién iba a pensar que el pueblo de Israel iba a estar marchando? Y ahí están ellos, enfrente de Jericó. Ahí están marchando. Ahí están los soldados de guerra. Ahí está el pueblo de Israel. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién se iba a imaginar que todo el panorama iba a cambiar de las vidas del pueblo de Dios cuando estaban esclavizados ellos? ¿Quién iba a pensar esto? Igualmente nosotros, ¿quién iba a pensar que nosotros, después que estábamos esclavizados al pecado, que estábamos esclavizados en este mundo, quién se iba a imaginar que nosotros estuviéramos ahora sirviéndole al Dios Todopoderoso? ¿Quién iba a imaginar o quién iba a pensar que yo iba a ser libre de las drogas, del alcohol? ¿Quién iba a pensar aquel que caminaba como un loco ahora está en sus sentidos? Ahora, ¿quién iba a imaginar que yo iba a ser libre? ¿Quién iba a pensar que después de estar esclavizado al pecado, al alcohol, a las drogas, estaba esclavizado a tantas cosas de este mundo? ¿Quién iba a pensar que yo iba a salir de donde yo estaba? ¿Quién iba a pensar? ¿Quién se iba a imaginar que el Señor me iba a sacar, que me iba a levantar, que me iba a limpiar? ¿Quién se imaginaría que aquel que caminaba y que despertaba tiendas donde venden alcohol, quién iba a pensar que el Señor iba a cambiar a aquel drogadito, aquel alcohólico?
¿Quién iba a pensar que el Señor iba a levantar a este pobre? ¿Quién iba a pensar? Nadie. Y el Señor viene a nuestras vidas cuando nosotros estábamos en la esclavitud del pecado. Dios rompe, Dios nos hace libre. Dice la palabra que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahí estábamos, ahí estaba yo esclavizado, ahí estaba hundido, ahí estaba yo en esa situación, en ese pozo cenagoso. Allí estaba yo en esa condición terrible. Y el Señor en su misericordia, el Señor en su gran poder y en su gran amor, extiende su mano y me rescata y me saca del hoyo, me saca de la miseria. Y ahora yo soy libre en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quién iba a pensar que después de estar en la droga por más de 10 años, ahora camino, ahora estoy revestido de justicia, de amor? El único que puede cambiar, el único que puede liberar, sacar de la opresión, se llama Cristo Jesús. Así como el pueblo de Israel estaba esclavizado por 430 años, así estábamos muchos de nosotros esclavizados al pecado, a la mentira. Ahí estaba yo hundido, pero el Señor en su misericordia que Él tuvo asco conmigo, ahora soy yo una nueva criatura en Cristo Jesús. Nadie se imaginaría que ahora yo estuviera trayendo un traje. Nadie se imaginaría que yo estuviera predicando la palabra del Señor cuando antes estaba yo hundido en las drogas. Antes yo estaba en la miseria, tirado. Solamente el poder de Dios, solamente Cristo Jesús pudo hacer aquella obra preciosa. Por eso cuando vengo al servicio y le comienzo a adorar y comienzo a decirle: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es el que ha perdonado todas tus iniquidades. Él es quien ha sanado todas tus dolencias. Él fue quien te rescató del hoyo. Él fue el que te ha dado vida. Por eso yo no me canso de recordarle a mi alma y le digo: bendice, bendice, oh bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él fue el que me ha hecho libre. Por eso yo puedo decir que mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ello. Escogería yo antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Allá afuera estaba esclavizado, allá afuera estaba atado, pero ahora en el Señor, ahora en este camino soy libre, porque el Señor rompió esas cadenas. Señor rompió aquello que estaba atándome, aquello que me estaba oprimiendo. Ahora soy libre. Ahora puedo levantar mis manos y darle la gloria, la honra a aquel que me ha hecho libre, y su nombre es Cristo Jesús. Oh sí, Señor, qué hermoso que el Señor ha rompido esas cadenas. Y ahí está el pueblo de Israel enfrente de la tierra prometida. Ahí está el pueblo de Israel tomando órdenes, y en este caminar para obtener, para alcanzar y para tener la victoria, se requiere lo que allí llevaban el pueblo de Israel. Ahí estaba el arca de Dios, ahí estaba la presencia del Señor. Esto es lo que el cristiano necesita. Esto es lo que yo necesito, la presencia del Señor, porque si yo tengo la presencia de Dios, vamos a conquistar, vamos a triunfar, vamos a ser más que vencedores. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor es lo que necesita el ejército de Cristo, y nosotros somos el ejército del Todopoderoso, del Señor de los ejércitos. Él es quien va, Él es nuestro capitán, Él es quien va por delante, Él es quien nos está guiando hacia la tierra prometida. Oh sí, estamos cerca de la tierra prometida. Oh, así como el pueblo de Israel se acercó
acercó, estaba cerca y la podían mirar. Nosotros dice que un poquito más, y el que ha de venir vendrá. Oh iglesia, un poquito más, y el Señor vendrá. Yo sé que usted está esperando al Señor. Todo aquel que le ha entregado su vida al Señor está esperando para encontrarse con su Creador, para encontrarse con el Dios vivo, aquel que lo hizo libre, aquel que lo rescató, aquel que todos pensaban que no había oportunidad, aquel que todos pensaban que ya no había salida para él. Pero ahora estamos en vida. El Señor ha perdonado nuestros pecados. Él rompió, Él nos sacó del lodo cenagoso. Y no solamente eso, pero Él ha puesto un cántico nuevo en nuestros corazones. Y no solamente eso, pero ha puesto nuestros pies sobre piedra. Oh sí, oh gloria al Señor. Qué hermoso es el Señor. Oh, Él es el único, porque el Señor es el que está con nosotros. Gloria a Dios. Y dijeron al pueblo: pasad y rodear la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Dios. Pasad y rodear la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca. Ahí estaba el ejército. Había unos armados que pasaban delante del arca del Señor. Aquí miramos un pueblo totalmente diferente a cuando vivían en Egipto. En Egipto estaban en esclavitud, ahora están armados. Ahora tienen una dirección totalmente diferente. Ahora tienen un aspecto, una mirada de conquistadores. Ahora tienen un rostro diferente. Ahora están enfocados. Ahora van caminando, están marchando alrededor con una mirada totalmente diferente. Yo puedo decir y estoy seguro que había gozo, había alegría en sus corazones. Están marchando alrededor con una seguridad. ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca, ahí estaba la presencia. Estaban seguros por lo que el Señor había prometido. El Señor, hermanos, les había prometido que la tierra prometida, y ahí están cercas, estaban cercas el pueblo de Israel para conquistar, para derrotar a su enemigo. Y después el pueblo de Israel comenzaba a caminar y a caminar. 7 vueltas daban, una cada día. Se estaban preparando, estaban allí ellos ansiosos, esperando cada día. Después que habían esperado tanto tiempo, ahora está a ciertas horas, a ciertos días, y se acerca la hora, se acerca la victoria del pueblo de Israel para derrotar al enemigo. Se acerca el día. Yo estoy gozoso y estoy alegre porque miro tantas cosas a mi alrededor. Esto quiere decir que se está acercando la hora. Viene el día el cual el Todopoderoso aparecerá con gran poder y gloria en las nubes. ¿Por qué? Porque así el Señor lo ha prometido, que el Señor aparecerá con gran poder. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y tenemos promesas, así como el Señor le prometió al pueblo de Israel que iban a tomar la tierra prometida. El Señor nos ha hecho una promesa a nosotros como hijos de Dios. Somos herederos de Dios. Solamente tenemos que marchar, solamente tenemos que hacer los preparativos, solamente tenemos que esperar, amar su venida. Tenemos que estar ansiosos, tenemos que estar preparados para poder heredar nosotros el reino de los cielos. Vamos a ir a Romanos 8:17. Somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él,
para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos una herencia. Primera de Pedro 1, 3 al 5 nos enseña. Vamos a mirar la promesa de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Por medio de la resurrección de Cristo, renacimos, fuimos hechos nuevas criaturas para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada. ¿Dónde? ¿Dónde está aquella promesa que nosotros estamos esperando? El Señor nos hace renacer, el Señor nos saca, como sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y los llevó hacia la tierra prometida. Igualmente a nosotros el Señor nos saca de la esclavitud, del pecado, de la muerte. Ahora el Señor nos hace renacer, perdona nuestros pecados, nos hace nuevas criaturas. Ahora estamos frente de la promesa de Dios. 2 Corintios 5:1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Una promesa que nosotros tenemos que está reservada, que está en los cielos. Quiere decir que nosotros como hijos estamos cercas por lo que está aconteciendo. Tenemos que estar preparados y con nuestra vista hacia arriba, hacia el cielo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no es terrenal. Nosotros vamos de pasada. Entonces, si dice la palabra de Dios que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Se puede usted imaginar lo que el Señor tiene para nosotros? Una casa hecha por el mismo Señor. Hebreos 11:10 dice: porque esperamos la ciudad que no tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, si en Corintios dice que no hecha de manos y nuestro arquitecto, el constructor es Dios, ¿cómo será aquella ciudad? El pueblo de Israel conquistó. El pueblo de Israel conquistó. El pueblo de Dios va a conquistar. Nosotros somos, el Señor nos llamó para conquistar, para heredar los reinos de los cielos. El Señor nos llamó para tener victoria, nos sacó de la opresión, del dolor, para disfrutar de la paz, del gozo. Y ahora nosotros vamos hacia la promesa, vamos a donde nuestra morada eterna, nuestra ciudadanía está en los cielos. El Señor dijo: muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay una morada para nosotros. Hay una morada para nosotros. Y tenemos que vencer. Tenemos que nosotros marchar hacia la patria celestial. Tenemos que marchar como soldados. Tenemos que ir en conquista. Tenemos que conquistar. No podemos dejar que la carne, el mundo o las cosas nos sujeten. No, estamos sujetados a la voluntad de Dios. Él es nuestro dueño, Él es nuestro capitán. Él es que nos va guiando sobre este camino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay promesa de Dios.
tenemos promesa de Dios. Segunda de Corintios nos enseña: así que, amados, puesto tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Si nosotros tenemos promesas, y si nosotros sabemos que nada inmundo va a entrar aquí, y si nuestro Dios es santo, la palabra del Señor nos enseña ser santo, porque yo soy santo. Quiere decir que si yo me santifico, esto conviene, esto es necesario, este preparativo de la iglesia tiene que tener, ser santo. Tenemos que caminar en santidad para poder poseer, para poder entrar a la tierra prometida, o seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hay que seguir la paz, hay que estar en paz con mi vecino, hay que estar en paz con todo el mundo para poder entrar a aquella morada que el Señor tiene para nosotros. Ahí está el pueblo de Israel enfrente de la ciudad de Jericó, a punto de tomarla, y nosotros también estamos a punto de ser nosotros arrebatados. Entonces quiere decir que tenemos que ser santos, santificarnos. Tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos. Su palabra nos limpia. Es necesario que nosotros nos limpiemos de toda contaminación, porque estamos cercas. No podemos nosotros caminar en pecado, no se puede. No, somos el pueblo de Dios. Tenemos que apartarnos del pecado, tenemos que agradar a Dios. ¿Por qué? Porque esta carne, el pecado, me va a llevar a la muerte, y nosotros vamos hacia la vida eterna. Nuestra parada es la vida eterna. Allí es donde el Señor nos ha destinado. Allí donde el pueblo de Dios estaba enfrente, ahora nosotros estamos enfrente. Tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que guerrear contra la carne, los deseos de la carne. Tenemos que luchar, tenemos que pelear. No podemos permitir que esta carne nos gane, los deseos de la carne nos controlen. No lo podemos permitir. Por eso el pueblo de Israel tuvo que hacerse la circuncisión y practicarlo, y festejaron la Pascua. Se santificaron antes de ir a conquistar Jericó. Estaban preparados. Es necesario que nosotros nos preparemos. Es necesario que nosotros estemos listos para irnos con el Señor. Es una esperanza viva lo que nosotros tenemos. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. No hay derrota, la victoria está cerca. Si somos hijos de Dios, y si el Señor va con nosotros, como iba como el pueblo de Israel, somos más que vencedores, somos más que conquistadores. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. El Señor le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente. Así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Es una promesa que el Señor nos hace a nosotros, que iba a estar con nosotros. Nosotros somos vencedores. Vamos a conquistar el reino de los cielos. No hay derrota en el camino de Dios. No hay derrota en el camino del Señor. Del Señor somos vencedores, somos triunfadores. Tenemos que pelear, tenemos que luchar. Si Dios está con nosotros, vamos a vencer. No hay derrota en el camino del Señor. Todo aquel que está en Cristo Jesús es victorioso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita en él, le da la victoria a aquel que camina bajo obediencia. No hay derrota, no lo hay, porque el Señor está con nosotros.